de 10 minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Díez Pérez. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Ha desarrollado usted su carrera profesional en Radio Televisión Española en algunos momentos, en muchos momentos, en puestos de mucha relevancia, muy importantes. Un dato que resume el tiempo que lleva usted en Radio Televisión Española, que lo destaca usted en su currículum entre muchos otros, es que ha participado en la cobertura de 10 Juegos Olímpicos. Eso ya es un rato en Radio Televisión Española y en muchas otras cuestiones, ya ha ostentado puestos de dirección muy destacados, siendo director incluso de la propia televisión. Hace suyas en su proyecto de gestión unas palabras de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia cuando dice que la forma de financiación de Radio Televisión Española no es adecuada. Y que, esto viene a que no se puede hacer un plan a largo plazo porque la financiación es muy variable. Y este antídoto, el antídoto contra esto podría ser el contrato programa, que ahora mismo es una criatura mitológica que está ahí en la ley, pero que nunca se ha puesto en marcha y no sabemos, que esto es una cuestión que deberíamos reflexionar y a ver qué opina usted de esto. A lo mejor la existencia de un contrato programa subsanaría mucho de los defectos financieros que tiene la tele, o sea, Radio Televisión Española, incluso viendo hasta qué punto habría que cambiar o no la ley o la publicidad que preocupa a muchos otros portavoces y a mí también. Usted hace varias preguntas para luego desarrollarlas y son preguntas muy interesantes, muy pertinentes, pero hay una en concreto que me ha llamado mucho la atención y que considero que es que si pudiera usted exponer aquí la conclusión a la que le arrastra esa pregunta, que es que ¿qué importa más? Si la cantidad de espectadores o la calidad en términos objetivos comerciales. Esa pregunta, y habla usted de lo difícil que es acordar lo que es el éxito de un programa de Radio Televisión Española. ¿Y qué es el éxito? Pues yo querría saber cómo casaría usted. Yo no creo que esté reñido eso, lo que pasa es que es muy difícil hacer que no esté reñido, a veces se consigue. ¿Cómo casaría usted, cómo define usted el éxito y cómo casaría usted la audiencia con la calidad? Con la trayectoria que usted tiene, creo que puede decirnos algo muy interesante en ese sentido, viendo su proyecto. Y ya está. Muchas gracias. Bienvenido al Congreso de los Diputados y suerte. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, señor Díez, y enhorabuena por su candidatura, por su proyecto, la dilatada trayectoria que ya se ha mencionado. Desde el Grupo Confederal hay una serie de cuestiones que vamos preguntando a todas las personas candidatas y una de ellas ocupa una de las preocupaciones que tenemos, que tiene que ver con las condiciones laborales, con la situación actual de las personas interinas, de las trabajadoras y trabajadores interinos, que se viene denunciando y que hemos señalado también en este proceso. Nos preocupa, que queremos conocer también su opinión. Ha hablado, de hecho, en su proyecto habla de ese ERE del que se hablaba. ¿Considera usted que no es necesario? Utiliza la palabra flexibilidad. Creo que es una palabra delicada, no solo porque me estén sonando los comentarios que salían hoy mismo del director de Globo, ¿no? Pero por eso, si tiene oportunidad de contarnos cómo sería también para el aprovechamiento de la plantilla. Esto va enlazado con lo que tiene que ver con la producción propia, la deriva de excesiva externalización a nuestro criterio en el ente público de comunicación. Y también, me interesa que habla de programas culturales de una manera específica. Si quiere, en el poco tiempo que tiene, que entiendo que es poco, referirse a ello, se lo agradecería. Y lo que tiene que ver también con temas de transparencia, ya que estamos hablando de un servicio público y dada además su conocida trayectoria dentro de la casa, si nos puede hablar de esas cuestiones, se lo agradecemos. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Gracias, presidenta. Señor Díez, muy buenos días.
buenas tardes. Muchísimas gracias por su comparecencia. Y dedica usted un apartado, no pequeño, de su documentación a hablar de la independencia de la radiotelevisión española, y cita en concreto un estudio de la UNESCO cuyas conclusiones hace al final suyas. Y estas líneas que usted transcribe de alguna forma diagnostican el problema, pero no ofrecen una solución evidente. Entonces yo le lanzo la pregunta: ¿cuál es la solución para lograr esa independencia ideológica de RTV? ¿Cómo lograr que la línea editorial no cambie cada vez que se produce un cambio de gobierno? ¿Cómo lograr que las noticias y la información sean más objetivas y menos ideológicas? Y esto está relacionado con dos cuestiones que usted señala, que dice que, por un lado, que la audiencia tiene que ser sostenida entre todos los programas. El objetivo no debe ser que uno despunte o compita, sino que debe mantener eso, un espectro de audiencia constante, que al final ese será de alguna forma el bagaje que maneje RTV. Y a su vez habla de ese equilibrio entre informar y entretener. Y todo esto está relacionado también con la cuestión ideológica, porque en muchos aspectos programas de entretenimiento que no necesariamente van dirigidos a informar también tienen de alguna forma un sesgo ideológico, o pueden contenerlo. Y en concreto habla usted de Operación Triunfo o de Masterchef. En Operación Triunfo hemos visto, y de hecho este grupo parlamentario ha formulado algunas preguntas, que se han hecho afirmaciones políticas, o se ha apoyado de una forma u otra a un partido u otro. Lo mismo hemos visto con la celebración, por ejemplo, del evento del 31 de diciembre. Es decir, que el riesgo de ideologización no solo está en el ámbito de la información, sino también en el ámbito del entretenimiento. Entonces, ¿cómo se puede hacer que en las dos patas que son la base de la información o del contenido de RTV sean objetivas? ¿Cómo se puede conseguir eso y cuál sería el sistema para subsanar ese problema que diagnostica la UNESCO en su estudio? Entonces, la ideología de RTV. Y por otro lado, la modificación, habla usted de la financiación de RTV y dice expresamente que podría llegarse incluso a la modificación de la ley de financiación. ¿Está usted señalando a la vuelta de la publicidad? Es una cuestión que usted baraja, porque habla usted de los 1.100 millones, pero no queda claro si esos 1.100 millones deben venir, se refiere usted a los 1.100, 1.200, exclusivamente del presupuesto público y además otras vías de ingreso, o que usted habla de esos 1.100, 1.200 en total, de forma que el presupuesto público pudiese descargarse de alguna forma de parte de ese presupuesto. Y por último le querría preguntar: usted ha ostentado cargos de dirección y de alta responsabilidad dentro de la corporación, y querría saber si tiene usted alguna vinculación ideológica con algún partido concreto a la que esos cargos nos pudieran hacer sospechar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, don José Ramón. Buenos días y enhorabuena por su candidatura al Consejo de Administración. Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, no estamos entrando a valorar los proyectos de gestión. Consideramos que eso ya se ha hecho de manera previa en otra fase de este concurso. Y les estamos planteando a todos los comparecientes tres preguntas concretas que podrían resumirse en qué, cómo y para qué. ¿Usted qué considera que trae de positivo este paso una vez que se culmine este concurso público, de la provisionalidad en la que se ha visto envuelta la corporación en los últimos años, a la estabilidad institucional que aspira a darle este concurso público? En el cómo cree usted que Televisión Española puede sortear las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos tiempos y aspirar a recuperar confianza social por parte de los ciudadanos españoles? Y para qué, a nosotros nos gustaría que nos aportara argumentos sobre por qué es útil una radiotelevisión pública como Radio Televisión Española en estos momentos, en un mercado audiovisual tan competitivo, con voces que cuestionan incluso su viabilidad. Creemos que es momento para que ustedes nos aporten argumentos y razones sobre qué servicio público puede hacer en estos momentos Radio Televisión Española, conociendo además que ha estado usted en puestos de dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carazo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morell. Gracias, señor Díez, por su comparecencia. Le voy a dar traslado a la cuestión que a todos los comparecientes les estamos haciendo en relación a los tres principales retos que usted ve cara a la corporación en el futuro inmediato y las principales soluciones que plantea, aunque por su proyecto he visto que destaca claramente el tema de la financiación y la cuestión de la plantilla, pero en el tema de la plantilla también le pediría que aclarara cuál sería su línea factible para mejorar ese envejecimiento, ese supuesta obsolescencia de la plantilla de Radio Televisión Española. Y hay un tema que sí que no he encontrado en su proyecto relacionado con una cuestión que también hacemos hincapié, que es la cuestión de la estructura territorial de Radio Televisión Española y el papel de los centros territoriales en potenciar la cohesión territorial de España. Gracias. Muchas gracias, señor Sarriá. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don José Ramón Díez Férez, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Buenos días, buenas tardes, señora presidenta, señorías. Ojalá fuera yo capaz de responderles uno a uno a todas sus preguntas y me gustaría de verdad hacerlo cara a cara, pero evidentemente este no es ni el lugar ni el momento. En cualquier caso, a lo largo de la exposición de mi proyecto, con todo lo sintético que necesariamente tiene que ser, espero encuentren respuesta o más claridad sobre alguna de las dudas que me han planteado. En cualquier caso, me gustaría empezar con una reflexión. Pese a lo tedioso que ha tenido que ser o que tiene que estar siendo para ustedes el escuchar una y otra vez prácticamente las mismas palabras, las mismas líneas argumentales, las mismas ideas, creo que es una enorme oportunidad de extraer y de encontrar vetas de oro en la mina, picando día a día con tantas ideas. En cualquier caso, todos o casi todos hablan de una televisión independiente, transparente y gestionada con rigor. Eso es, creo que, indiscutible. Y creo que buena parte de ellas son hechas por candidatos independientes, como yo. Respondo una de las preguntas. No tengo ningún tipo de relación con ningún partido político, pese a que mis dos etapas como director de Televisión Española hayan sido con gobiernos del PP. No tengo nada que ver con el PP, ni tengo nada que ver con ningún otro grupo político. Con eso quiero dejarlo muy claro. Durante casi 2 años, en la segunda etapa, en la dirección, asistí a los consejos de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española con asuntos que ya se sabía de antemano cuál iba a ser la votación. Yo tenía esa sensación de frustración diciendo, bueno, sumas votos de un partido, sumas votos de otro partido, ya sé lo que va a pasar. Habitualmente era independiente de la propuesta. Creo que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa en la futura nueva radiotelevisión española. El funcionamiento del Consejo es tan importante como un buen plan de gestión. Creo que eso para mí es clarísimo. Y en cualquier caso, de las líneas de un plan, hay 2 partes que quisiera destacar. A mí me gustaría resolver o que se resolviera el tema de la plantilla y el tema de los presupuestos. Para hablar de plantilla, para hablar de personas y de presupuestos, para hablar de dinero, lo primero que tendríamos que saber es qué es lo que queremos. Hay que acordar, pactar, definir un proyecto para Radio Televisión Española. Sin él es absurdo hablar de tantos trabajadores o de tantos millones de ingreso. ¿Para qué lo queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y eso no lo puedo responder yo ahora. Eso sería fruto de discusiones, de negociaciones y de acuerdos. No sería difícil. Entonces, parto de cómo está la televisión española. Radio Televisión Española tiene un organigrama, pero tiene un organigrama que no vale para nada, porque depende de cuál sea tu necesidad dentro de la casa, funciona de una u otra manera. Si hablamos de servicios informativos, funciona de una manera.
Si hablamos de programas, tienes que dirigirte a otra persona. Si hablamos de técnica, quizás a otra. Si hablamos de dinero o presupuestos, seguro que a otra. La plantilla, señorías, creo que está desmoralizada. La pérdida de audiencia de la actual televisión española es patente y el futuro para muchos compañeros es incierto. Y es por eso que muchas de las personas que pertenecemos a Radio Televisión Española hemos depositado muchísimas esperanzas en este concurso. Algo que estoy seguro, si preguntáramos, poca gente sabría definir, pero en todas las ponencias se menciona: el mandato marco y los contratos programa. Bueno, al final es el instrumento que tiene que regular el funcionamiento entre la corporación y los políticos. Una vez que sepamos qué es lo que queremos con Televisión Española, podremos diseñar una plantilla. Los datos son objetivos, no hay valoración por medio. El 70% de la plantilla de Televisión Española tenemos más de 50 años. Pero les aporto un dato que es absolutamente, chocante. Es que hay más personas mayores de 70 que menores de 30. Y creo que eso, da una muestra de cuál es la situación real en la plantilla de Televisión Española. Pero es que, aparte del envejecimiento, lo que tenemos son déficit de ciertas profesiones. Tenemos déficit de documentalistas, de reporteros gráficos, de cámaras, de sonido, de ayudantes de realización. La lista es grande. Y esto afecta a la producción propia. No se puede producir todo lo que se quiere o no se puede producir todo lo que se debe, porque no hay suficiente... no voy a decir número de empleados, pero sí de categorías vigentes. Es por eso que también en un momento hay que empezar a hablar de flexibilidad, de movimiento, etcétera, etcétera. Esto sería todo un tema largo de exponer. Pero también es cierto que es necesario empezar a contar con profesionales que cubran puestos de trabajo que antiguamente no existían y que hoy son totalmente necesarios. Community managers, media managers, las redes sociales están dentro de la vida de esta sociedad que nos ha tocado vivir. Radio Televisión Española tiene que aprovechar las sinergias de incluir a gente joven en la empresa para que al final sea una empresa digital, transversal, multidispositivo y estar allí donde la necesitemos. Como no quiero que el tiempo me coma unas cuantas ideas, el presupuesto creo que tiene una principal y fundamental necesidad, y es que sea estable. Sea el que sea, y en mi trabajo creo que también coincido en la cifra, una cifra teórica, con buena parte de los que por aquí han pasado, unos 1.200 millones de euros. Pero tiene que conocerse. Es mejor conocer que van a ser 1.000 que no conocer a que sean 1.400. Necesitamos saber cuánto. ¿Y cómo? Bueno, vamos a discutirlo. Soy partidario de la vuelta de la publicidad. Pero soy partidario de una vuelta de la publicidad reglada, reglamentada, pactada. No todo vale, no toda la cantidad vale, no todas las franjas horarias valen, pero sí puede volver y sí puede ayudar, no en la medida en que pasaba en el año 2009, pero sí que puede ayudar al presupuesto. Y hay que cambiar la ley en cuanto al patrocinio. Hay cantidad... La línea entre publicidad y patrocinio podemos discutirla, pero bueno, lo considero dos asuntos distintos. Hoy día se puede financiar programas con patrocinio cultural o patrocinio deportivo, pero hay muchos programas que no tienen, no entran dentro de esas dos ramas de patrocinio. Creo que favoreciendo una clarificación sobre cómo las empresas pueden patrocinar programas sería otra vía de ingreso. Siempre se habla, y a mí me gusta hablar del prestigio de Radio Televisión Española. Televisión Española, Radio Nacional de España, han sido tradicionalmente empresas de muchísimo prestigio social. La gente hubiera imaginado en sus sueños poder trabajar. Es decir, los que hemos tenido la maravillosa oportunidad de trabajar en la casa, somos auténticamente privilegiados. Pero eso yo creo que se está viniendo abajo poco a poco, como no le pongamos remedio entre todos. En cualquier caso, quiero apuntar una idea sobre la audiencia, quizás respondiendo al señor Díaz Gómez. Yo soy partidario
no lo sé definir todavía. No quiero decir de quitar la medición de audiencias de Cantar Media a los programas de televisión española. Creo que es irreal. Pero sí tener alguna otra herramienta que proporcione un grado de conocimiento de el éxito o de la bonanza de un programa o de unos informativos. Estoy seguro que tiene que haber herramientas y métodos para saber si eso funciona o no funciona, aparte de la estadística más o menos fiable de Cantar Media. Yo les quiero poner un ejemplo de algo que viví, una serie que creo que fue de indiscutible éxito social, El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo se fue renovando en varias temporadas, no por sus datos de audiencia, que raspaban la media de la cadena, incluso estaban un poquito por debajo, pero sí por la presión social y por los comentarios en redes y porque todos considerábamos que había que repetirlo. Eso fue un primer apunte que creo que se podría perfeccionar y que se podría aquilatar en el futuro. No solo los datos fríos estadísticos, pero sí alguna otra herramienta social que, bueno, nos dé una idea más cierta. Producción propia. Creo que el tiempo se me va pasando y quiero dejarles con buen sabor de boca. Entonces, primero de dejarles con el buen sabor de boca diciendo que la producción propia se puede incrementar muchísimo, muchísimo, pero hay que hacer 3 o 4 cosas. Una, quitar las actuales tasas o el cálculo de las actuales tasas, en donde el coste de unos trabajadores se mide dividiendo su salario por el número de horas trabajadas. Claro, las cifras que salen con ciertos métodos dicen es más barato irme a la calle y contratar que hacerlo en casa. Eso se puede cambiar y se puede reformar. Y soy firmemente partidario de la unificación de todos los medios técnicos y humanos en Prado del Rey, a un medio largo plazo, en donde eso sea un gran hub digital, en donde los diseños tecnológicos que hoy los ingenieros de Televisión Española tienen ya diseñados, hechos, puedan abastecer a programas, a informativos, a la web, a cualquier otro tipo de plataforma digital, a cualquier otro tipo de necesidad que surja en Radio Televisión Española. Y acabo diciendo, dándoles una buena noticia que creo, estoy seguro que ustedes no saben. Ustedes saben que si la pandemia lo permite y se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, un equipo de 35 personas de Televisión Española vamos a participar en la producción de 2 deportes. Yo creo, señorías, que eso es prestigio. Seguimos teniendo prestigio internacional. Ojalá, de todo corazón, acierten ustedes en la elección de los candidatos y buena suerte para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Díez Férez, también por los ánimos y los buenos augurios que nos desea. Aquí finaliza su comparecencia. Le agradecemos que haya venido. Muchas gracias.